Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la investigación entre líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria Suba al Aire. En el máster William Moreno, quien les habla Antonio Amado. Hoy tenemos como invitada a Carolina García Quiroga. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí contigo. Vale, chévere. Carolina, ¿cómo llegas a Suba? ¿Cómo llego? Creo que hemos hecho un recorrido, mi familia, por varios barrios de Bogotá, y llevo acá más de 20 años como en una de esos trances de la familia, y llevo más de 20 años en esta localidad. ¿A dónde Ya no nos llegaste? fuimos. A la 91. Al Rincón, como tal. No, cerca a Centro Suba. ¿Cómo llegas al territorio donde actualmente trabajas, toda la zona que es la Ronda del Río? Nosotros, en una de las mudanzas que hicimos, terminamos viviendo en Corinto Resort, y iniciamos un proceso con varios chicos del barrio, porque pues como cambiábamos tanto de vivienda, nunca estudié cerca a donde viví. Entonces digamos que vivía acá en Suba, pero estudiaba en la 68. Y eso hizo que ciertas dinámicas económicas generaran conflictos, no solo a mí, sino a mis amigos de barrio, y no tuviéramos libros, no tuviéramos ciertas cosas para poder estudiar. Entonces decidimos hacer una teletón de libros, inicialmente para libros para poder estudiar nosotros, pero nos dieron tantos que decidimos sacarlos a la comunidad. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? 97. 97. ¿Y qué hicieron? Bueno, ¿cómo fue esa dinámica de repartir esos libros a la comunidad? Bueno, creo que fue un proceso bonito, porque nos sentamos un día en el parque preocupados porque íbamos a perder el año. Y pues digamos que la problemática era el no tener libros. Entonces dijimos, bueno, pues pasemos casa por casa a ver quién nos da un libro, quién tiene libros que les sobren para que nos regalen, y miramos qué libros de los que nos dan nos sirven. Entonces nos fuimos con una carretilla y golpeábamos y pedíamos libros, decíamos que era una teletón de libros. Para una ayuda de unos damnificados del estudio, que éramos nosotros. Entonces nos dieron tantos libros que pues no teníamos dónde ponerlos. Ya digamos que nuestra visión eran unos poquitos, y resultamos con muchos libros, y una señora del barrio de Corinto nos prestó su garaje. Entonces nos dijo que ahí los podíamos dejar. Y digamos que ese mismo día la gente fue llegando y nos llevaba estantes, nos llevaba computadores, nos llevaron máquinas de escribir. Eso fue emocionalmente para nosotros fue un impacto muy grande, porque nunca pasamos de la experiencia de no tener a tener, y tener cosas que no habíamos pedido pero necesitábamos. Entonces nos pusimos a pensar ese mismo día que no solo eso nos pasaba a nosotros, sino como muchas personas del entorno. Entonces decidimos dejar el espacio abierto cuando íbamos a hacer tareas, y nos turnábamos. Entonces, como siempre, andábamos con una frase que era la carreta. Es que la carreta esta, la carreta aquella. Entonces la biblioteca se llamaba La Carreta. ¿En dónde quedaba puntualmente? Quedaba al lado del Parque del B de Corinto, en el sector B, no recuerdo la dirección. Bueno, ¿y qué se hacía en la carreta? Bueno, empezamos haciendo asesorías de tareas. Chistoso porque pues nunca habíamos hecho nada de eso, pero pues la idea era ayudarle a los que iban. Entonces había algo que nosotros no teníamos libros, pero sabíamos en qué página de los libros estaban las cosas. Entonces llegaba un niño a preguntar la célula y sabíamos en qué libro de ciencias estaba y más o menos en qué página, y lo pasábamos. Digamos que la idea no era tanto ayudarles a hacer las tareas, sino prestarles el libro. Y alrededor de eso surgió como que empezaron a llegar muchos niños y nosotros no sabíamos qué hacer con ellos. Entonces cada uno decía, bueno, yo sé me encantaba el baloncesto, entonces abrí un club de baloncesto. A otro le gustaba el fútbol, entonces había un club de fútbol. De música, cada uno con lo que sabía empezamos a hacer clubes de lectura, clubes dentro de la biblioteca. La biblioteca se mantenía ahí en el garaje, la señora que la facilitó. Sí, Sí. ella estaba feliz. ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que empezamos a hacer unas dinámicas organizativas al interior del grupo. Digamos que se empezó a sumar más gente y decidimos hacer una corporación que pues no sabíamos nada de eso, pero pues conocimos a Nelson Murcia y nos ayudó, digamos que mucho en ese proceso, como a vincularnos con La Cometa, a vincularnos con Carnavalito, y nosotros íbamos y hacíamos talleres en cada uno nos capacitábamos y hacíamos los talleres dentro de la biblioteca, cada uno hacía su club, se fortaleció, digamos que nos daban refrigerios y materiales. Pago no, pero refrigerios y materiales. Entonces digamos que nos llegaban 15 refrigerios y nosotros dividíamos los refrigerios en 30, que eran más o menos los chicos que llegaban. Teníamos la habilidad de multiplicar los refrigerios. Y Nelson nos ayudó, nos capacitó para la conformación de una ONG que hicimos, que se llamaba Movimiento Juvenil Corinto. ¿Qué hacían en esa, ya cuando se estableció la ONG? Creo que duramos un año trabajando, haciendo actividades para recaudar fondos, para pagarle a Nelson la asesoría que nos hizo, para pagar lo de los estatutos, todo lo que tiene en torno de Cámara de Comercio de la Fundación. Y cuando pasó ese año, pues ya hemos salido de estudiar. Pero cuando pasó ese año, digamos que aquí pasó una dinámica y es que como que veníamos con tanta fuerza y haciendo cosas y como que los problemas de dinero, como la presión de que tienen que trabajar, que no hay comida en la casa y todos hicimos, o sea, nos constituimos, hicimos así, nos desaparecimos porque cada uno empezó a hacer sus dinámicas, cada uno pues tuvo que trabajar, ya el tiempo era diferente para trabajar dentro de la corporación. Entonces me quedé con la biblioteca, ya me tocaba cambiarla de lugar porque estaban pidiendo el espacio y iban a construir, entonces la pasé al Salón Comunal de Atenas. ¿Sigue llamándose la biblioteca en ese entonces como La Carreta? Sí, ella tuvo un cambio, la biblioteca, el espacio del Salón Comunal era pues un terreno como con una teja, casi no estaba construido, era un salón grande en obra negra y por la biblioteca estar ahí entró en un proyecto que se llamaba Obras con Saldo Pedagógico y donde hubiera un proceso pedagógico se fortalecía económicamente, entonces pudieron construir el salón comunal por estar la biblioteca ahí. Entonces tuve que retirarla otra vez cuando entró en construcción y ya la llevé al garaje de mi casa. Sí, ella tuvo todo un trance, pero cuando volvimos, nos dieron, antes de entrar otra vez dentro de la construcción, nos dieron un comodato con una casa que había ahí cerca a Carolinas y ahí ya hice una alianza, una alianza con Fundación Llamarada. Con Fundación Llamarada trabajamos ahí, digamos que implementamos nuevas cosas como un jardín, entonces ya llegaban los niños y se trabajaba, ya eran más chiquis. Y después de salir de ahí, de la casona, nos fuimos nuevamente cuando ya construyeron al salón. Entonces ya ahí ya no se llamaba La Carreta, sino pasó a ser Amiguitos de la Ronda. La biblioteca Amiguitos de la Ronda. Amiguitos de la Ronda, Juan Amarillo. Volvamos un poquito atrás. ¿Cuál era tu participación o la participación del colectivo en el Carnavalito? ¿Qué es eso del Carnavalito? El Carnavalito era una actividad donde se diseñaban disfraces, máscaras, se hacía un carnaval. Con los niños de los colegios se les enseñaba, digamos, como esa temática en teatro, corporal, pero también cómo realizar los vestuarios. Creo que ese fue uno de mis primeros acercamientos con el arte, porque digamos que ellos enseñaban estrategias de cómo hacer una máscara, cómo hacer un taller, cómo hacer ciertas dinámicas y nosotros al otro día íbamos y las hacíamos. Entonces casi que se volvió una réplica instantánea y una manera de aprender pues muy bonita porque eso afianzaba nuestro aprendizaje y pues era enfrentarnos a nuevos niños que no conocíamos dentro de los colegios. Creo que fue la primera vez que estuve en un colegio, pues pasar de tener 15 niños como entre 5 a tener todo un salón sola es también
como un monstruo que uno dice, un coco. Pero fue una experiencia muy bonita, pues por eso permanezco aún en ello. Bueno, retomemos. Ronda del Río. Los amiguitos de la Ronda del Río, ¿sí? Amiguitos de la Ronda, Juan Amarillo. Juan Amarillo era. Ah, bueno. ¿Cómo fue la dinámica ahí? Bueno, yo creo que aquí fue donde se expandió mucho más el proceso social y cultural dentro de la biblioteca, porque digamos que siempre hemos tenido como esas dinámicas de conseguir recursos para fortalecerla, y nos vinculamos a la red de bibliotecas locales. Pues había un presupuesto, había libros, pero digamos que yo, por no tener personería, porque ya no hacía parte de la corporación, todos se dispersaron, ya no la teníamos, no estaba activa. Yamará hace como la presencia jurídica dentro de la biblioteca, y en sus estatutos queda la biblioteca como si fuera parte de Yamará. Esa parte no, digamos que la supe ya al final, ¿sí? Dentro de ese proceso, digamos que se manejaron dinámicas como las personas se acercaban con un saber o una habilidad que tenían, entonces se guitarra, entonces implementábamos cursos de guitarra, se fotografía, se implementaban de fotografía, cocina, pero eran simultáneos, trabajábamos con adulto mayor en danza, o sea, teníamos todas las edades trabajando dentro de la biblioteca. ¿Cómo se daban los ejercicios pedagógicos? Ahí ya, cuando tú ya te enfrentas a un escenario de compartir un saber con estas personas, pues hay un cuestionamiento propio para implementar unas metodologías afines a estas personas particulares. ¿Cómo fue en ti ese desarrollo? Bueno, yo creo que lo pensé más que no tuviera que ver con cómo me lo habían enseñado en el colegio. Creo que para mí sí fue muy abrupta esa manera del tránsito en el colegio, como que no me llenó, no me gustó, y siento que mi aprendizaje no fue muy mecánico, o sea, muy memorizado, más no consciente, no sabía que eran ciertas cosas, aunque las tuviera en la mente. Entonces empecé a diseñar estrategias donde la gente aprendiera, que lo disfrutara, pero que realmente fuera aplicable a su vida, que le gustara. Digamos que lo primero que hicimos así pedagógico fuerte fue una alfabetización a adultos. Ese fue un reto muy grande, porque tuvimos 27 personas del barrio que no nos imaginamos, digamos el señor que uno siempre ve en la tienda, que es muy intelectual, pues realmente no había terminado primaria, y teníamos chicos entre, el menor que tenía 14 años y ya una señora de 75 años. Entonces digamos que la experiencia con ellos fue muy bonita, porque la señora de 75 se graduó de bachiller después hizo un curso técnico y los hijos le pagaron una carrera un viaje a Cuba para haberse graduado en todo eso. Entonces digamos que ese tipo de sembrar esas semillitas y ese apasionamiento por el conocer y el saber, pues generó en mucha gente como el querer seguir aprendiendo, ¿no? Tengo que graduarme porque sí, y porque lo necesito para trabajar, sino porque realmente quiero aprender, me gusta saber. La biblioteca queda, el Salón Comunal de Atenas, donde se desarrollaba la biblioteca, queda al lado del humedal. ¿Qué relación había de las dinámicas pedagógicas y de las acciones comunitarias con el humedal? Bueno, creo que ahí Corinto también queda pegado al humedal, pero Atenas en especial generó un vínculo mío con la naturaleza muy fuerte, y digamos que las dinámicas de quien maneja los procesos, si me apasiona algo, pues quien está alrededor tiende a mirar qué es eso que me está moviendo, o se contagia, no sé cómo funciona. Entonces empezamos a hacer una serie de actividades en torno al arte, porque siempre las actividades van en torno al arte, de dónde se elaboraban, por ejemplo, los pigmentos, de dónde salen, porque no teníamos pinturas, ¿no? Muchas cosas, es como empieza a jugar la creatividad. Entonces empieza un proceso de investigación, pero de llevar a los niños también al reconocimiento del humedal,
al recoger plantas, al conocer los árboles, tampoco los conocía, al conocer muchos animales, al hacer expediciones muy temprano y ver que la dinámica del humedal muy temprano es muy diferente a la tarde, a la noche, que cuando no hay ruido se escuchan muchos sonidos. Entonces digamos que no solo era la dinámica de ir a coger pintura, sino también de entrar a un espacio que los niños ven usualmente, pero no reconocen como de ellos, y el identificar sonidos. Empezamos a jugar con cuentos, con historias que nos inventábamos, y aquí pasaba no sé qué, y qué le ha pasado en torno al humedal, y luego íbamos y hacíamos como imágenes con los mismos elementos que recogíamos de lo que habíamos vivido dentro del humedal. Entonces se volvieron como unas inmersiones en torno al humedal y una protección de ellos al saber que era un humedal. Digamos que ese también era un desconocimiento mío, y es un aprendizaje que uno hace y transmite también a los chicos. Cuando la biblioteca entra en el plan del TOR de Suba, cuando se une a la red de bibliotecas comunitarias, ¿qué sucede? Bueno, creo que hay un fortalecimiento en cuanto a los libros. Sí, nosotros manejábamos la serie de libros que la comunidad nos dio, pero pues los libros muchos estaban rotos, pero hicimos una recuperación. Para nosotros eran valiosos, muy valiosos. Entonces digamos que recuperar los libros era una dinámica, pero tener libros nuevos y libros infantiles, esas colecciones infantiles, pues da un espacio para que lleguen también otras personas de hacer parte de las dinámicas de la biblioteca, pero personas que tenían conocimientos diferentes, digamos que ya los míos en cuanto a la narrativa, al cuento, a las historias, a la creatividad, al armar cosas. Entonces eso da una dinámica muy bonita dentro del espacio de la biblioteca, y ya empezamos a salir con los niños, digamos, a SUA o a otros espacios de bibliotecas, para que reconocieran esos lugares. Entonces digamos que ya abre el espectro de los niños, ¿sí? Digamos, no solo estoy en el barrio, no es solo mi barrio, porque también es una imagen que se aferra. Es bueno a veces el arraigo a su barrio, pero también hay que ampliar el espectro. Entonces ellos son muy fijos a las dinámicas sociales que tienen, pues mi papá recicla, porque era un sector solo de recicladores donde estábamos ya trabajando. Entonces mi papá recicla, y a mí solo como proyecto de vida pues me toca reciclar. Estaban los chicos de los papás que vendían drogas, entonces ellos también decían, pues es que ese es como mi legado. Y el abrir, por ejemplo, otros espacios dio otras dinámicas de soñarse cosas nuevas para los chicos, de creer que era posible otras dinámicas sociales a las que les tocó. Bueno, ¿qué pasa después de la biblioteca? ¿Qué pasó con esa biblioteca más? ¿Qué pasa después? Bueno, la biblioteca, nosotros creo que a veces cuando los factores económicos entran dentro de las organizaciones, y son organizaciones que no tienen como no sé, como que sus personas, las personas que hacen parte de estas organizaciones no tienen esos recursos económicos cuando están, creo que genera un desequilibrio, porque empiezan como un juego de poderes. Yo merezco más porque tengo mayor representatividad, porque mis dinámicas son diferentes, yo merezco más porque estoy más tiempo. Entonces generó ciertos conflictos, digamos que al interior, por ese factor económico, y la corporación Fundación Llamará resolvió sacarme del espacio. Y sacarme del espacio es que realmente no me dejaron volver a entrar. O sea, no pude volver a entrar a ese lugar. Ya. Digamos que ahí duele. Ese proceso queda como un choque emocional en todo, pero comprendí, digamos, también que parte de los procesos comunitarios no solo es el espacio, ¿sí? El espacio físico como tal, sino quien construye ese espacio alrededor. Entonces digamos que empecé a trabajar en Rincón de Boyacá, más arribita de Atenas, pero ya no en torno a la biblioteca. Digamos que ahí ya la dinámica fue completamente diferente. ¿Cómo fue esa dinámica?
Eh, Empecé a trabajar ya no con niños, no con chicos tan chiquis, sino ya empecé un proceso más con jóvenes. Digamos, ya tengo algo y es que miro como la problemática del entorno y quiero actuar sobre ello. A veces digo, bueno, hay alguien que debe hacerlo, otra persona que no sea yo, pero como no funciona, no pasa así, empiezo a trabajar. Entonces digamos que aquí había un grupo de chicos que tenían muchos problemas con la junta del barrio. Y el problema era porque montaban tabla. Sí, entonces digamos que para la junta se reunía no en el salón comunal, sino afuera en el parque, llegaban varios para ver cómo sacaban a los chicos del barrio. Y pues los chicos eran pues los mismos hijos de los que estaban ahí, era absurdo que porque dañaban el piso con las tablas. Y digamos que los chicos, era un panorama, la junta reunida en el parque y los chicos en otra esquina como regañados, y entonces yo les preguntaba a ellos que qué pasaba y ellos decían, no, es que la junta nos quiere sacar ese cuchito, no sé qué, con los términos de ellos. Y yo les decía, pero bueno, ¿y ustedes qué hicieron? No, solo montamos tabla. Y yo, pero es que ellos están diciendo que es que ustedes están consumiendo, que es que ustedes son unos malandros, que ustedes hacen no sé qué. Y ellos decían, no, pues tenían entre 13 y 14 años. Y ellos decían, eso no pasa. Solo porque nos ven muchos, entonces quieren como sacarnos, somos un estorbo. Y decía, pues sí, allá está mi papá, o sea, era chistoso. Entonces, digamos que en esas dinámicas, yo les dije, bueno, yo creo que hay que mirar los problemas que hay. El problema es de montar tabla, que piensan la comunidad ciertas cosas de ustedes. ¿Y ustedes qué pueden hacer para solucionar eso? Creo que esa fue la primera palabra que se trabajó. No era como decir, vamos a hacer un trabajo de esto, sino un diálogo que tuve con ellos. Y empezamos a hacer una serie de intervenciones con los chicos, porque ellos decían, bueno, aquí hay problemas de basura, porque en la entrada hay escombros, aquí hay problemas de violencia, de robos, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros podemos aportar, digamos, vamos a hacer cosas para nosotros, queremos montar tabla, entonces vamos a hacer unos bares. Entonces diseñaron unos cajones para montar tabla para evitar dañar pero eso no funcionó, siguieron molestando. Digamos que dijeron, bueno, vamos a hacer una intervención de recoger los escombros. Entonces todos los días nos íbamos a recoger, éramos como 15 personas. Entonces íbamos a recoger los escombros a la entrada del barrio y conseguimos llantas y empezamos a pintar las llantas para que cambiara la imagen del barrio. Entonces era muy chistoso porque la gente se acercaba y decían, ¿ustedes de qué universidad vienen? O sea, como ustedes, ¿por qué están haciendo esta intervención? Si no se imaginan que alguien que haga parte del barrio, si solo por querer mejorar el espacio, tenga como ese tipo de ideas. Entonces era una dinámica de podar, de limpiar el espacio, de poner llantas, de pintarlas, de sembrar y mantenerlas. O sea, lo más difícil era mantenerlas porque sembrábamos un día y al otro día se las llevaba. O sea, la gente pasaba y se las llevaba. Y la misma comunidad empezó no los chicos, sino la misma comunidad, después de que vieron que se llevaron las plantas que los chicos habían sembrado, empezaron a traer y empezaron a estar pendientes de que no se llevaran las plantas, de echarles agua. Había una señora que decía, y golpeaba y decía, yo le eché agüita a las matas esta noche, mira a ver qué otro vecino puede ir, porque no es cerca a las casas, ese lugar es en la entrada del barrio. Entonces generó una dinámica del barrio diferente hacia los chicos. Entonces ya los chicos los llamaba la junta, sí, aquí ya cambió, los llamaba la junta para ver cómo podían participar ellos dentro de las dinámicas del barrio. Entonces ya los llamaron para que organizaran los campeones, las cosas deportivas. Entonces hicimos una escuela de fútbol, se llamaba Carolina Fútbol Club. No sabía nada de fútbol, pero empecé a leer. Creo que todas mis dinámicas han sido, digamos, en torno a la lectura y cómo puedo aplicar lo que leo. Entonces, para mí, un equipo de fútbol que está bien estructurado es el Bayern. Me leí varios y ellos juegan todos en varias posiciones, por eso me gusta.
Entonces les enseña a jugar a los chicos en varias posiciones. No tenía un arquero favorito, no tenía un delantero favorito, todos podían jugar en todas las posiciones y empezamos a meternos en campeonatos en la localidad. Eran muy malos, o sea, eran muy malos, pero empezaron a ganar, digamos que los retaba. Sí, les hacían un gol y yo les decía 10 vueltas a la cancha, sí, por cada gol, que era la única mujer, digamos, dirigiendo un equipo de fútbol y tenía varias categorías. Entonces, fue bonita, digamos, como esa experiencia que se trabajó ahí con ellos. Pero ellos decían, bueno, vamos a montar un torneo de skate, vamos a hacer un campeonato de fútbol, porque a muchos de los que jugaban skate les gustaba el fútbol. Y decían, pero es que no solo podemos pensar en nosotros, hay que pensar en los cuchos. Entonces, para pensar en ellos, hicieron yoga y consiguieron un profesor de aeróbicos. Siempre las dinámicas iban en torno a buscar a alguien. ¿Quién puede ayudarnos con estas actividades? Porque nunca teníamos presupuesto, pero la gente decía, bueno, yo puedo ir a hacerlas. Y digamos que las cosas se iban dando así. Los chicos duraron como un año organizando actividades constantes. Sí, yo ese año, después de eso, me fui a viajar. Digamos que duré viajando como un año y solté esa dinámica. Entonces eso, cuando volví, había generado en ellos ciertas cosas. En ese año había muchos que dijeron, no, esto ya no quiero saber nada de organización, de hacer este tipo de cosas. Les enseñé a escribir proyectos, que pasaran proyectos, que hicieran cierto tipo de cosas. Y decían, no, ya, esto no es lo mío. Entonces yo ese año me fui y ellos quedaron, pues, digamos, tampoco sin hacer ese tipo de cosas. Cuando regresé, uno de ellos había vendido la tabla. Él estaba como en un alto riesgo de consumo, había vendido la tabla y decidió comprarse una máquina para tatuar porque ese era su sueño. Digamos que siempre les hablaba en torno a sus sueños. Sí, les gusta montar, pero ¿cuál es su sueño? ¿Qué puede hacer? Entonces digamos que también era darse la oportunidad de que sí podían tener otras opciones y que ellos las podían construir. Entonces el buscar el sueño de él era tatuar y empezó a aprender todo lo de tatuaje. Y ahorita creo que tiene 2 tiendas de tatuajes grandísimas, o sea, es uno de los que me enorgullece cuando lo veo, porque digo, bueno, pues el loco ha hecho muchas cosas y se centró en lo que le gustaba. Digamos que es en torno a la dinámica del barrio. Después de ahí me fui al Rincón y ahí empecé con Finca Nativa. Cuéntanos de Finca Nativa. ¿Cómo es el espacio y cómo llegas a ese espacio? ¿Cómo se da? Bueno, Finca Nativa llegó a ese espacio, digamos, por varias dinámicas, tanto personales como, digamos, primero, las organizaciones en SUA siempre buscan un espacio donde puedan desarrollar actividades y es muy complicado y complejo que quien tenga el espacio preste el espacio. Entonces a mí se me ocurrió una grandiosa idea y era que conseguí el espacio con un préstamo con Saúl Cortés para trabajar en ese espacio. Y él, yo le dije, bueno, quiero hacer actividades culturales aquí en el espacio, no sé qué, quiero que vengan varias organizaciones, varios colectivos y trabajemos. Para mí ese ideal era fantástico, ¿sí? Que se pudieran reunir, que pudieran tener el espacio para trabajar y a la vez pues transformar ese territorio. Realmente se me volvió una torre de Babel. Los de un colectivo peleaban con el otro, que porque, digamos, no se entendían ni ideológicamente, o sea, en ninguno de los aspectos. Entonces empezaron a querer sacar a un colectivo, a querer sacar al otro, a generar conflictos, y hubo un grupo que logró sacarnos, otra vez me sacaron del espacio, pero ya estaba más fuerte. Entonces me sacaron del espacio y ellos, digamos, que se fueron ahí a vivir. Saúl me dijo, ven, hay que recuperar ese espacio, necesito el espacio nuevamente. Digamos que hablé con los chicos y nos dieron el espacio, pero todos habíamos ya sembrado. Ese espacio era como el basurero del barrio, es un casalote y toda la gente botaba la basura ahí. Entonces recuperar el terreno, la cantidad de basura que tenía fue una labor ardua con varios grupos que llegaron a trabajar ahí inicialmente. Pero digamos que después de que pasó con este colectivo,
ya se había sembrado varias cosas, y cuando ellos se fueron, yo le dije a Saúl, voy a vivir en esa casa porque no tengo dónde vivir, ¿puedo vivir ahí? Me dijo sí, y me fui a vivir ahí con mis hijos. Y ellos entraron por la noche y rompieron todo, tumbaron árboles, o sea, eso fue, habíamos hecho un proceso de siembra ese día con varios chicos en un territorio, habíamos ido a recuperar un espacio, habíamos sembrado muchísimo, y llegar a la casa y ver todo destruido fue como un shock, como fui, sembré allí, llego acá y veo destruido. Digamos que a veces siento que hay dinámicas dentro de las organizaciones que, digamos, supuestamente construyen, pero no sé, o sea, si no es para mí, entonces no es para nadie y no me importa y destruyo y lo hago. Fue un impacto muy fuerte, pero para mis hijos, ¿sí? Entonces digamos que el ver que estuvimos todo el día sembrando y llegar y ver que ahí ya se destruyó todo, decía, pero ¿qué hicieron con nuestra casa? ¿Pero qué pasó? Yo les decía, no, pues no importa, digamos que afortunadamente hay algo con la naturaleza, y es que si tú vuelves y siembras, vuelve y se da, vuelve y se construye. Entonces digamos que también es como aprender a, bueno, entiendo la rabia que tuvieron ellos, pero pues siento que tampoco fue la forma de las dinámicas que se hicieron. Igual el espacio siguió funcionando, digamos, con una dinámica diferente. Yo a todos en ese momento les dije, bueno, todos tienen llaves, hagamos horarios, hagamos ciertas cosas. No funcionó así, entonces tocó hacerlo de una manera diferente. Entonces ya, digamos que me piden el espacio y el espacio está disponible para quien lo necesite. No hay ningún problema con trabajar ese espacio. De hecho, digamos, Finca Nativa, iniciamos con el colectivo Suba Nativa, y yo le decía a la casa la finca, entonces por eso quedó Finca Nativa. Colectivo Suba Nativa salió a otro espacio, y por eso fue que, digamos, quedé con las otras organizaciones, pero fue muy complejo trabajar con ellos. ¿Actualmente qué se hace? Actualmente, digamos, hace un año constituí una fundación. Creo que es importante la organización, me tomó un año más. Me tomó mucho tiempo volver como a tomar esa decisión. Digamos que el constituir a la Fundación Errante tiene que ver, digamos, no solo por el nombre artístico de mi hijo, sino me encanta viajar, y el año que nosotros nos fuimos a viajar fue muy decisivo para mis hijos, porque creo que ellos en su mente el aprendizaje no era así, como mi experiencia en el colegio no fue muy buena, pues yo veía que para ellos tampoco, o sea, no querían aprender, eran los peores estudiantes, no. Y el viaje, yo quería que tuvieran una dinámica de aprendizaje diferente. Entonces, en el viaje, el conocer gente de otras culturas, de otros lugares, les hizo el leer, porque leíamos, porque empezamos a trabajar en equipo, en familia, generó unas dinámicas de que, claro, estamos lejos de nuestra zona de confort, pero tenemos que aliarnos para poder como estar a flote. Solo nos conocíamos nosotros, entonces salir y trabajamos en una finca sembrando. Eso fue la mejor experiencia que tuvimos. Las dinámicas de las fincas son completamente diferentes a la ciudad, y más estábamos en una vereda súper apartada, entonces íbamos de lugar en lugar, pero íbamos aprendiendo. Entonces mi hijo, digamos que adoptó el nombre de Errante por ese trayecto de lugares que estuvimos, por todo lo que aprendió. Creo que cuando yo hablaba anteriormente de que los chicos tienen ese espectro del lugar, del barrio, así era mi hijo. Es que mi barrio es mi barrio, yo sí, pero hay más allá. Pero no puedes ver si hay más allá si nunca has estado, si no tomas la decisión de salir. Entonces cuando él tomó la decisión de salir, el estar allá le generó esa inquietud de mostrarle a los otros que hay otras opciones, que hay otros caminos, que puedes hacer otras cosas, que puedes comerte el mundo si quieres. Entonces cuando llegamos acá tuvimos como un proceso como de él acentuarlo, de querer hacer, y digamos que el año pasado ya constituimos la Fundación Errante. Hacemos lo mismo pero constituidos, lo mismo que veníamos haciendo, las mismas dinámicas. ¿Qué diferencia genera el hecho de estar constituidos como fundación? Bueno, yo creo que una de las, el nombre, ¿sí?
digamos que mis actividades y mis procesos como nombre como tal nunca lo había tenido. Sí, está la Biblioteca Amiguitos de la Ronda, pero pues no era, fue un nombre, de hecho ni siquiera lo había puesto en la carreta, era un proceso que venía ya formado, pero no era era un espacio dentro de la biblioteca. De hecho siempre digo la biblioteca, no digo el nombre de la biblioteca porque no tenía un nombre como tal. Y darle un nombre a algo genera también un arraigo en las personas. Eso antes no lo comprendía yo. Pero que la gente se identifique por ejemplo con la Fundación Errante y que diga es que somos errantes, me parece bonito los mensajes que envían. Si nosotros hacemos certificaciones cuando participan en los procesos y ellos se sienten orgullosos porque les dan una certificación a los artistas que se han presentado por primera vez, a ellos les sirve mucho esa certificación. Entonces digamos que tener una personería jurídica y nacer a la vida jurídica nos fortalece en el nombre, nos fortalece, digamos, en cuanto a poder gestionar proyectos y que la gente se siente también más segura, digamos, haciendo aportes a la fundación que si se las hiciera una persona natural. Hay una relación muy fuerte con el movimiento hip hop. ¿Cómo se da eso? Bueno, creo que cuando empecé a trabajar, cuando perdí el espacio de la biblioteca, yo también amplié mi espectro, ¿no? Entonces ya no solo trabajé en Corinto, no solo trabajé en la Ronda del Humedal, sino entonces ya me fui a trabajar hacia Bilbao, ya empecé a trabajar procesos con jóvenes en varios sectores de la localidad. Entonces yo iba y los veía pintando, digamos a los grafiteros los veía que estaban pintando y ellos, me ponía a hablar con ellos. Entonces hablábamos de cosas, digamos de sus dinámicas sociales y veía que muchos de los chicos no estaban estudiando y tenían ciertas problemáticas del entorno de consumo, varias cosas, pero sobre todo creo que había esa capacidad de soñar. O sea, un niño la tiene más, se puede activar más rápido, pero la capacidad de soñar en un joven, una persona adulta, es como si se fuera desvaneciendo, porque las circunstancias lo llevan a pensar que realmente no hay más opciones. Entonces empezamos a hacer un ejercicio en torno a, ahora se me olvidó, objeción de conciencia. Sí, la objeción de conciencia llevaba a que yo había aprendido algo sobre la objeción de conciencia y quería enseñarles a los chicos. Entonces les decía, ustedes pueden ser objetores, pero yo para saber si ellos me habían entendido les decía, ven, un dibujo, canten, hagan algo, una representación para ver si el mensaje quedó claro. Entonces empezaron los chicos, me di cuenta que las mayores dinámicas, digamos, en SUA de los jóvenes es el hip hop. Entonces casi todos los temas salían en torno al hip hop y empecé a vincularme mucho con los chicos de hip hop. Amo el rock, pero estaba en todo lo relacionado con el hip hop. Bueno, ya que lo mencionas, ¿cuál es la relación con el movimiento rockero? Bueno, esas son de pasiones. Ese es el sentimiento por la música. No sé, creo que uno empieza a conocer gente en torno a lo social, pero también hay cosas que nos vinculan y nos llevan en cuanto a la música. Y empiezo a participar en eventos. No toco un instrumento, pero hago ruido con la guitarra. En la casa de hecho hubo instrumentos, tuvimos batería, bajo, guitarra en la fundación y los chicos iban y aprendían, entonces ahí aprendí a hacer un poquito de ruido, muy poquito, pero bueno, me gusta. Digamos que creo que todo lo que sea cultura y arte y que uno pueda apoyar y fortalecer, y más si es una de tus pasiones, pues es más divertido. ¿Qué te apasiona del rock? Los sonidos, la instrumentación, como toda la escenografía que hay también detrás de un montaje artístico. Para mí es muy diferente el cómo me desconecta. Hay dinámicas sociales que pues, a uno le afecta, le lleva, pero escuchar la música, entrar dentro de la música para mí es otro universo. Entonces me desconecta por completo y pues puedo estar en mi propio universo cuando estoy con la música. ¿Cómo crees que el rock, hablando del rock, cómo crees que el rock incide en la percepción que uno tiene de la localidad?
Bueno, y creo que el rock es muy político en algunos aspectos, ¿no? Es una postura política desde el vestuario hasta el pelo, hasta la forma como hablas. Siempre he pensado que la comunidad rockera es muy intelectual, no sé si se aplique para todos, pero estudiamos, leemos, queremos ver cosas diferentes, nos molestan muchas cosas, digamos, en torno a la sociedad, y siento que yo antes de iniciar procesos sociales he sido rockera, me ha gustado el rock, me ha apasionado. Fue ese descubrimiento mío con la música. Por eso hablo de la intelectualidad dentro del rock, no la veo tan marcada como en otros procesos, porque, digamos, inclusive para aprender un instrumento tienes que profundizar muchísimo más, tienes que leer. Tuvimos dentro de la biblioteca, había olvidado, un proceso que se llamaba Escuela de Literatura y Rock, y era un proceso donde se enseñaba como las letras de las canciones que tenía el rock, cómo afectaba la historia, o sea, cómo cada letra de las canciones iba a marcar el momento de la historia que se marcaba dentro de cada canción. Entonces había un profe que enseñaba instrumentos y nosotros hacíamos una interpretación a la letra, a la lírica de las canciones. ¿Qué es SUA para ti? SUA, no sé, yo creo que SUA ha sido como todo mi aprendizaje. Tengo tanto aprendizajes buenos como malos. Tuve un momento que SUA no la quería ni un poquito, me sentía saturada, pero creo que SUA me ha dado mucho amor, y no el amor como de una pareja, sino de la gente que te rodea. Esta montaña yo la adoro, es súper linda, tiene unas dinámicas que me la he caminado toda por todos lados, y no sé, SUA es belleza. SUA, hay gente que no le gusta venir a SUA, yo hago como, pero por favor, ¿qué pasa? Es algo que tienes que conocer. Creo que SUA ha perdido algo que tenía hace muchos años, y era un movimiento cultural muy fuerte, artístico. El movimiento artístico y cultural más fuerte que he conocido en las localidades ha sido en SUA, y pues he trabajado en otras localidades. Ahorita la veo muy marcada en Ciudad Bolívar, pero digamos que SUA, siempre he dicho que soy hija de todos los procesos sociales y culturales de esta localidad. He trabajado con casi todas las organizaciones que hay acá y de todas he aprendido, y me ha fortalecido en todos mis aspectos. Entonces SUA ha sido mi escuela. ¿Qué es ser mujer en estos procesos? ¿Hay una diferencia entre ser mujer y ser hombre en estos procesos de carácter sociocultural y artístico? Sí, claro. Bueno, depende del espacio donde estés. Digamos que en torno a la biblioteca, para la gente era más fácil confiar, digamos, llevar a los chicos si había una mujer dentro del espacio que si había un hombre. Entonces, digamos que al comienzo era como esos tabús que había. Pero digamos que dentro de las dinámicas de participación en organizaciones más fuertes, más activas, a veces siento que la voz de la mujer se anula, porque hay los hombres hacen como una alianza entre ellos, y cuando nosotras aparecemos es como si nos anularan la voz, ¿sí? Entonces nosotras pueda que tengamos mucha fuerza, que proyectemos muchas cosas, que hagamos muchas cosas, pero entre ellos hacen una barrera para nosotras, y nosotras solo hacemos y tratamos de hacer como un bajo perfil. He visto chicas en varios colectivos. Nosotros en la fundación tenemos un círculo de mujeres, y vienen chicas de varios colectivos. Entonces, esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, sino es como un sentir que ellas tienen. Digamos, se sientan dentro de varios colectivos o organizaciones, y ellas dicen, es que yo digo tal cosa, pero es como si no me escucharan. Pero mi compañero que está al lado dice lo mismo, y a él sí le prestaron atención. Entonces sí siento que hay
no sé cómo decirlo, hay una diferencia muy fuerte, muy marcada para hacernos escuchar. No es que no peleemos, no es que no digamos, porque a veces somos muy peleonas dentro de los espacios, pero creo que a veces nos toca llegar a ese punto de ser muy bravas, muy fastidiosas para que nos escuchen. Creo que ese es el punto. A veces cuando hablamos y hablamos suavecito y hablamos así, no nos escuchan, entonces nos toca ponernos muy furiosas y ahí sí nos escuchan, entonces ahí nos dicen, es que ustedes son como muy bravas, es que ustedes no saben trabajar, es que ustedes no sé qué. Pero creo que es porque nos tocó. Cuando perdí la biblioteca siento que no tuve el respaldo, digamos, como de las organizaciones, porque eso se llevó como un consejo, se hizo una reunión entre algunas organizaciones y yo era la única mujer. Entonces ellos decidieron que sí, que la biblioteca era de él. Entonces yo digo, sí se alían entre ustedes cuando están así, si somos más poquitas, estaba yo sola en ese momento, entonces sí me sentí aislada de todo el proceso. De hecho, eso hizo que en muchos de los procesos que trabajara, fuera trabajándolo sola, ¿sí? No buscar alianzas con grandes organizaciones de la localidad, sino que lo fuera trabajando sola. Bueno, para cerrar, Carolina, ¿qué se proyecta, Carolina, de aquí adelante? Bueno, yo creo que uno va en escalones, ¿no? Mi meta cuando salí a estudiar era entrar a la universidad. Gracias a los procesos sociales y culturales, pues entrar a pedagógica con una beca. Entonces empezamos a avanzar con las metas. Dije, bueno, voy a hacer la fundación porque me gusta el trabajo comunitario, social, pero creo que para fortalecer los procesos sociales, comunitarios, pedagógicos e inclusive de la localidad, pues decidí postularme como precandidata para edil por Colombia Humana. Entonces digamos que esa es mi proyección más cercana a futuro. ¿Cómo piensas hacer eso en caso de que quedes electa? ¿Cómo piensas aportar a la localidad de ese escenario político, legislativo o administrativo, llamémoslo? Bueno, creo que la experiencia que he adquirido, el escuchar, el conocer a la gente, el saber ciertas necesidades que tienen dentro del territorio, puede hacer que pueda contribuir ese conocimiento que tengo para que, digamos, en cuestiones educativas sean diferentes las dinámicas también. Sé que no, digamos, lo local es muy diferente a lo nacional, pero se puede empezar a generar una incidencia. El fortalecimiento a los sectores culturales. Yo siempre he dicho que me parece terrible que, o sea, si yo llevo más de 20 años trabajando en lo cultural, hay otras personas que llevan mucho más, que fue con las que aprendí ciertas cosas, y a estas alturas de la vida nosotros todavía estemos sufriendo por conseguir un presupuesto de 3 millones, de 10 millones para poder comer. Entonces yo creo que hay que buscar una estrategia legislativa que fortalezca los sectores culturales y artísticos de la localidad. Bueno, Carolina, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todas y a todas. Recuerden que esta investigación se denomina Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición desde la emisora comunitaria Suba al Aire. Gracias a todos y a todas, gracias, Carolina. Gracias a ti.